Hola, ¿qué tal amigos de Vexia? Mi nombre es Nancy Sánchez, nutrióloga deportiva. ¿Qué creen? En capítulos anteriores habíamos platicado de la iridología. ¿Se acuerdan que les mencioné que en la iridología veíamos de manera preventiva un daño agudo, subagudo, crónico o degenerativo de alguna condición o de alguna dolencia, de algún padecimiento, que así como se lastima un órgano, así como se puede regenerar de acuerdo a los nutrientes que pongamos, macronutrientes y micronutrientes, alimentos de alta calidad? Claro. Entonces, principalmente hay un tema que ahorita nos está llamando muchísimo la atención y que cada vez ha crecido muchísimo más desde hace aproximadamente 20 años. Eso estamos hablando de la resistencia a la insulina. Es una condición previa a la glucosa. ¿Y saben a quién está atacando principalmente? Más a nuestros niños. Si estás viendo que tu jovencita o jovencito de entre 11 a 21 años desafortunadamente solamente está subiendo peso y estás viendo que se está inflamando en el abdomen, tiene resistencia a la insulina y eso después puede pasar a una diabetes tipo 1, que sería diabetes infantil. ¿Y necesita medicamentación? Por supuesto que sí. Pero esto se puede prevenir precisamente con la alimentación y el orden de los alimentos y los nutrientes que le pongamos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta y cómo nos puede apoyar la iridología? Es muy sencilla. Como ya lo platicamos, nos podemos dar cuenta si un órgano está dañado y si está en agudo, subagudo, crónico, degenerativo. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el ojo, ¿de acuerdo? En este ojito, nosotros tenemos lo que es la parte de la pupila, que es el pedacito oscuro que tenemos. Después vemos en esta primera parte, en este pequeño aro, sería el estómago, que el estómago es principalmente la absorción de nutrientes. El siguiente aro que estoy mencionando acá, estaríamos hablando del intestino. En el caso del intestino, estamos hablando del intestino grueso, que es el que desecha las toxinas. Cuando hay un problema entre absorción y sacar los desechos es donde empiezan los problemas y sobre todo la resistencia a la insulina. ¿Cómo nos damos cuenta? A partir del intestino, de acuerdo a cómo vaya saliendo la toxina. ¿Hacia dónde? Principalmente a una parte que se llama cuerpo del páncreas y la otra podrían ser los riñones. Cuando yo veo estos dos puntos, yo ya sé que hay una condición de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema es que hay un exceso de bacterias, sobre todo una bacteria que se llama cándida. Todos tenemos esta bacteria, todos somos una cantidad de bacterias. En nuestro intestino tenemos como un microbioma, un mundo, y ese mundo convive todo de acuerdo a paz y armonía, ¿no? Tenemos suficientes bacterias, tenemos suficientes hongos y eso es lo que nos hace que nosotros estemos saludables. El problema es cuando hay un desequilibrio de esas bacterias. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a la insulina, cuando tenemos un exceso de las bacterias de la cándida, es donde empieza a pasar este problema. ¿Y qué es la condición de la resistencia a la insulina? A veces no sabemos qué es, solamente sabemos que a nuestros pequeños solamente se les empieza a inflamar el estómago, tienen falta de energía, están comiendo a cada rato y alimentos que no te nutren, alimentos que son, puede ser dulce, puede ser salado, pican a cada ratito, insisto, no traen ganas de hacer nada, solamente duermen y se desvelan muchísimo. Entonces, todas estas condiciones aumentan más la condición de la resistencia a la insulina. Y si no quieres que tu pequeñito esté medicado o esté utilizando esta inyección, etcétera, hay que poner muchísima atención a esto y cómo lo podemos remediar, ¿de acuerdo? Sí podemos hacer un preventivo. Entonces, cuando nosotros vemos que el cuerpo del páncreas y los riñones están afectados, sabemos que hay una condición de exceso de bacteria de la cándida. ¿Cómo me doy cuenta? Por una intoxicación. Esa intoxicación sale principalmente del intestino. Se ve como un pequeño rayo. Ese pequeño rayo me está avisando la cantidad de toxinas que están saliendo, más bien que se están reabsorbiendo en el intestino. ¿Por qué? Porque su intestino, en teoría, nosotros tenemos una barrera. Esa barrera aparte tiene una capa de moco y ese moco con el exceso de azúcares, refrescos, refinados, procesados y alimentos ultraprocesados como salchichas, jamones, enlatados, frijoles refritos, enlatados, todo ese tipo de alimentos rompe ese moco y ya después de ese moco empieza a pasar por los intestinos y empieza a haber lo que se llama disbiosis. Quiere decir que se abren esos tejidos del intestino y empiezan a pasar las bacterias malas y empiezan a colonizar esas bacterias malas, ese exceso de cándida, y el detalle es que el cuerpo ya no sabe qué hacer con eso. Desafortunadamente, en el caso de la resistencia a la insulina, es algo muy sencillo el poderlo explicar. Está una puerta y entra la glucosa. La glucosa es lo que comemos, es la energía. El detalle
es que el cuerpo no lo procesa, porque en teoría esa glucosa tiene que entrar a algún lado. Esa glucosa debe de entrar a los músculos para que crezcan, debe entrar al cerebro para que tenga la capacidad de pensar, debe de funcionar también con las hormonas, debe de funcionar con el hígado. El problema es que no se empieza a acomodar donde debe, simplemente se empieza a acumular cada vez más el estómago. Si ves que tu niño le está midiendo la cintura en mujeres más de 80 y en hombres a más de 90, tenemos una condición de resistencia a la insulina. Entonces, eso es bien importante, que no me pase yo de 80 centímetros la cintura en mujercitas y en varones no puede pasar más de 90 centímetros en los hombres. Si pasa de ahí, hay una condición de resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante ver esa parte. Entonces, cuando sabemos que hay un exceso de la resistencia a la insulina, tenemos que poner manos a la obra. ¿Qué es lo principal que se empezó a afectar? Se empezó a afectar que no asimila lo que está comiendo y también ver qué es lo que está comiendo. Si ves que principalmente consume alimentos procesados, más azúcares, no le gusta la fruta, no fibra, no agua, refrescos, jugos, entonces va a seguir esta condición. Entonces tienes que poner alerta con la alimentación, ¿de acuerdo? Alimentos buenos que le nutran, pollo, carne, huevo, pescado, atún, cereales naturales, frijoles, leguminosas, o sea, toda una gama de alimentación. La alimentación, la primera base es que sea variada, suficiente, equilibrada, inocua, quiere decir que sea limpia. Entonces eso va a hacer que la persona reduzca la condición de resistencia a la insulina y que baje esta bacteria que es la bacteria de la insulina, que es el exceso de cándida. La cándida se muere cuando no hay un exceso de azúcares procesadas y esa bacteria se baja. Esa bacteria, nosotros normalmente tenemos probióticos en nuestros intestinos. Esos probióticos son esas bacterias. El detalle es cuando se desequilibran. Entonces, tú tienes que bajar principalmente esa bacteria. ¿Cómo lo hacemos? Esa bacteria también se puede reducir con los diferentes tipos de plantas. Es uno de los nutrientes que platicamos. Hay alimentos, y en algunas otras ocasiones lo hemos platicado, que entra, por ejemplo, la moringa. La planta de la moringa es un árbol de los superfoods, que le llamamos superalimentos, que tiene una gran cantidad de vitamina C. Esa gran cantidad de vitamina C ayuda a que el sistema inmunológico suba, esté fuerte y evita que estas bacterias nos ganen, ¿de acuerdo? También hay otro tipo de plantas que nos ayudan. Por ejemplo, hemos platicado del boldo. El boldo principalmente nos ayuda a que el hígado pueda trabajar, pueda procesar mejor los nutrientes. Y otro que nos puede ayudar también sería el diente de león o cola de caballo. Me gusta más el diente de león. En el caso del diente de león, nos ayuda mucho al exceso de retención de agua o de líquidos que hace una sobreproducción a los riñones. Yo podría desecharla más fácil. ¿Para qué? Para que no esté esta condición afectando a los riñones, que eso se llamaría una nefropatía. Esa nefropatía quiere decir que hay un exceso de glucosa y un exceso que se está afectando porque el riñón no puede trabajar. Entonces el riñón está trabajando en excesos y hay más agua y todo, entonces está batallando. Por eso también nos ayuda mucho el diente de león y la cola de caballo. Insisto, a mí me gusta más el diente de león. Entonces, utilizando plantas como lo que es el boldo, utilizando la moringa, utilizando el diente de león, podemos ayudar a revertir esta condición o empezarla a mantener. Ojo, siempre lleva una dosificación. Yo estoy platicando de las plantas, pero siempre un especialista debemos de estar atrás supervisando esto, al igual que la alimentación. No es solamente quitarle el refresco y quitarle las tortillas. Tiene que tener una alimentación equilibrada, variada, suficiente, inocua. Entonces, en base a esa alimentación y un apoyo de una planta con los nutrientes necesarios, dado la dosificación correcta de acuerdo al especialista, más aparte un plan de actividad física. Hay que planear las actividades físicas de nuestros niños. Si te gusta que esté en alguna clase y lo puedes llevar, adelante. Si tu niño no está en alguna actividad física, sí es importante que lo podemos motivar a salir al parque, a caminar, a patinar, a saltar la cuerda, alguna actividad física donde él tenga mayor gasto energético y que su alimentación vaya acorde a él. O sea, yo sé que está en un proceso de crecimiento, pero el problema es que si está teniendo problema de resistencia a la insulina, esa glucosa no va a ser su función de crecimiento muscular, crecimiento cerebral.
Entonces, por esa razón tiene que funcionar correctamente tanto el páncreas como los riñones, ¿de acuerdo? Porque si no, insisto, puede haber una nefropatía, puede haber una neuropatía y puede tener problemas de Alzheimer, diabetes, bipolaridad, puede tener una retinopatía, puede tener un problema de vista. Entonces, si no quieres que eso suceda, sí es muy, muy importante que me ayudes revisando el páncreas y revisando los riñones y utilizando las plantas necesarias y sí modificando el plan de alimentación de estos pequeños. Entonces, sí tenemos que hacer, uno, recolonizar las bacterias de su intestino, porque hay demasiada cándida ahorita y tenemos que bajarla. Eso se ayuda con probióticos, es lo principal, pero sí necesito dar alimentos de calidad con suficientes nutrientes, suficiente hidratación y las plantas que platicamos es lo más importante. Entonces, ¿por medio de la iridología se puede observar esto? Por supuesto que sí, sí lo podemos observar. Entonces, normalmente yo lo que voy a estar viendo es si a partir de lo que absorbe en su estómago o a partir de lo que desecha de su intestino. Y si es los desechos, ya sabemos que tenemos una condición que puede ser la resistencia a la insulina. Entonces, si tú quieres que tu pequeñito esté sano, que tu pequeñito no se esté inyectando, sí te recomiendo que sigamos estos pasos. Entonces, sería muy, muy importante hacer una valoración, hacer una reestructuración y ayudarlo principalmente con las plantas necesarias para poder quitar esta condición y no llegar a extremos, ¿de acuerdo? Si esto te gusta, por favor, me encantaría que me dijeras tus dudas, tus preguntas, estoy para ayudarte. Entonces, como nutrióloga deportiva, podemos tratar esta condición, ¿sale? Si quieres seguir viendo nuestros podcasts y nuestra información, inscríbete en Evexia y cualquier duda, estamos para ayudarte. Mi nombre es Nancy Sánchez, nutrióloga deportiva. Nos vemos en la próxima.